Bueno, se agranda, en lugar de calmarse esta grieta en el gobierno. Hoy Elisa Carrió salió a investir nuevamente contra el ministro de Justicia, Garabano. Es más, dijo, me voy a amigar con el presidente cuando se vaya del gobierno. Y mira, acá estamos viendo el saludo, un saludo muy frío, muy seco, apenas muy un áspero, beso, exactamente. Un besito ahí apenitas. Esto debería haber sido una muestra de distensión, ¿no? En este acto en el Centro Cultural Kirchner. Argentina exporta y terminó siendo incluso un foco de más tensión. Sí, tal cual. ¿Bodart favorece a la oposición esta grieta interna, estas bombas internas del oficialismo? Yo sinceramente creo que todos estos debates que se están dando tienen que ver con la pérdida de base social del gobierno y por la caldera que empieza a estar abajo, que en cualquier momento va a explotar. Yo creo que esa es la base por qué se empiezan a pelear. Ahora, creo que habría que discutir qué oposición, por ejemplo, porque hay un sector de la oposición que ya ha dicho que le va a votar el presupuesto, por ejemplo, del gobierno, que es el presupuesto del FMI, el presupuesto del ajuste. Yo como parte del MST creo que la verdadera oposición, que somos las distintas expresiones de izquierda, tenemos una responsabilidad grande en este momento porque tanto el gobierno de Macri como el Partido Justicialista terminan siempre actuando juntos y tenemos la responsabilidad de presentar una alternativa. Yo te digo otro ejemplo. Yo esta mañana estuve en un abrazo en el Hospital Ramos Mejía, Ciudad de Buenos Aires, porque estamos hablando de hospitales. Precisamente porque van a cerrar el jardín maternal, el jardín del hospital, que hace 3 generaciones que le da la posibilidad de tener a los chicos. ¿Cómo? ¿Por qué lo van a cerrar? Y bueno, lo van a cerrar porque es una decisión de sacar todo lo que tiene que ver con 45 días, 1 año y 2 años y dejar solo 3, 4 y 5. Es una decisión. El jardín está en condiciones de hacerlo, pero sin embargo ya dijeron que los lactantes, por ejemplo, no van a tener desde el año que viene 2 y 3 ya no va a existir más y encima el jardín se cierra. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo del hospital? O sea, porque tiene que ver con este acuerdo que han hecho con el FMI de recortar todo, salud, educación. Bodart, ahora con respecto a esto de lo que sucedió con el gas, ¿no? Que te aumento, que te doy marcha atrás, digo, ¿qué pensás? ¿Por qué el gobierno toma estas decisiones? ¿Son errores forzados? ¿Falta de políticas? ¿Falta de experiencia? No, yo creo que el gobierno responde claramente a las empresas. Vinieron las empresas y le dijeron, perdimos plata porque habíamos hecho un acuerdo con el dólar a tanta plata, ahora la devaluación nos comió parte de eso, queremos más plata y este fue el ministro, que es exactamente igual que el anterior que había, a decir, bueno, que lo paguen los usuarios. Una brutalidad porque, a ver, nos tendrían que devolver a todos, ¿no es cierto? Entonces el salario que perdimos, etcétera, etcétera. Pero no, este gobierno, fue tanto el repudio que generó esto, porque los deja tan en evidencia como que trabajan para los grandes grupos y que no les interesa un pepino la gente. Bueno, incluso hoy Carrió, ¿no? Cuando se la consultó dijo que era la propia una locura. O sea, empezaron a recibir también la presión abajo y por eso se dieron cuenta y tuvieron que retroceder. Pero no es porque cometan errores. Aparte, otra cuestión que también es importante, la vamos a pagar todos también al momento, porque lo que dijo el gobierno no es... La va a pagar el gobierno que sigue, no, el gobierno sea de somos Macri nosotros. O sea, también el Estado. La va a pagar el Estado y van a inventar la forma para que por otro lado también sacarle a los trabajadores y a los sectores populares vía impuestos, o sea, ojo con esto, porque no es que le dijeron a las empresas jódanse porque ya ganaron suficiente y ahora vienen con esto, de ninguna manera lo vamos a aceptar. La van a pagar por otra vía. Y aparte el aumento a la gente sigue existiendo porque se combinaron 2 medidas. Esta, que fue la que causó revuelo, pero la otra es el aumento del 30 y pico % del gas. Y otra más. Hubo otra más. Eso sigue en pie, por lo tanto... Hubo otra más que fue que van a reducir lo que es el ahorro, ¿no? El ahorro que si uno... En la boleta ahorrabas con respecto al año anterior, tenías un descuento de 10%. Una bonificación, sí, de 10% no eso lo sacaron. Claro, lo que pasa es que por eso, en medio de toda esta discusión, ¿no? La pelea Macri-Carrió, digo, parece una formalidad, una mera formalidad. ¿Qué papel juega esta pelea, digamos? ¿Es solamente por los dichos de Garabano o hay algo más? Se dividen los roles también. Yo creo que hay que saber que esta gente la juega también. Evidentemente hay crisis, hay debates, pero... También hay una división de roles, que cuando las papas queman o hay algún problema un poquito,
Carrió intenta ser la que le salva las papas porque los critica, pero es parte del gobierno, Claro. como para agarrar lo que se le está yendo y traerlo al mismo ¿Pero lugar. está mal Yo por que eso- haya disidencia dentro del mismo gobierno? Mire, si Carrió opina lo que ve, que se vaya, pero sigue acompañando todas las medidas. Alejandro, ¿es viable un juicio político al ministro Garabano? Claro, lo va a presentar mañana. ¿Lo va a presentar mañana Carrió? Yo vuelvo a insistir. El pedido. Yo creo que va a terminar en nada, pero que todo el objetivo de todo esto es contener a una base que se les está yendo. Y Carrió juega ese rol. Mirá, acá, por ejemplo, Carrió intenta mostrarse como la banderada de la anticorrupción. Sí. Ahora, el gobierno tiene casos de corrupción tremendo y precisamente para tratar de tapar eso aparece esta persona que habla y habla y habla, del que se está yendo puede llegar a creer, bueno, sigue... Ahora, pero para llevar agua al mismo molino, que es el otro. Yo personalmente creo que todo el gobierno, que incluye a Carrió, permanentemente están trabajando para que pase un ajuste que es brutal. O sea, porque tiene distintas facetas el ajuste, pero ¿Qué tiene decís, que una... quiere tapar con esto el ajuste? Total. O sea, quieren tapar eso, pero hay una medida que se va a tomar, que es el presupuesto. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que si se aprueba ese presupuesto, o sea, todo lo que está pasando en los hospitales, o sea, se va a multiplicar, lo que está pasando en las escuelas se va a multiplicar, van a atacar a los jubilados, de hecho ya quieren quedarse con el fondo de compensación, ¿no es cierto?, que era para alguna crisis. O sea, es un gobierno que hace un ajuste brutal, todo para pagar deuda, pero a su vez se endeuda con el fondo para pagar deuda, y por lo tanto nos está haciendo una bola de nieve que el año que viene va a ser peor, el otro peor. Entonces, no hay que permitir, Claro, para mí, que se apruebe ese presupuesto, que aparte es completamente antidemocrático, porque todas las medidas que están tomando, ¿con quién las consultaron? Claro. Nada de esto dijeron en las campañas, nada, o sea, yo creo que hay que enfocar El ahí. presupuesto igual no se anuncia en la campaña. ¿Cómo? El El presupuesto presupuesto no se no, anuncia en la pero campaña. dijeron que no iban a acordar con el fondo, dijeron que no iban a tomar medidas con relación a infinidad de temas que la están tomando. O sea, la globalidad del Bueno, plan, porque el problema del vamos a presupuesto es hacer que es un el plan de punto ahí. gobierno, del Cristian, FMI. Alejandro, hacemos un Nadie punto. votó al Sigue FMI, ¿no? debatiendo. Ese es el problema. Vamos a seguir enseguida con... Y nuevamente se pidió el desafuero y la inmediata detención en consecuencia de Cristina Kirchner. Nati. Así es, lo hizo el fiscal Moldes, esto fue ante la Cámara Federal, ratificó lo que es el procesamiento de la expresidenta de la Nación y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, en esta causa que cada vez que pasan los días está más complicada. ¿Qué es lo que está pidiendo en este caso el fiscal? Todavía recordemos que falta la resolución de la Cámara, ¿qué es lo que está pidiendo Bonadío para finalmente pedir al Senado de la Nación el desafuero de Cristina? Tiene que ser ratificado. Bueno, esta es la primera instancia, se expidió el fiscal Moldes, pide la inmediata detención una vez que sea aprobado el desafuero en el Congreso de la Nación, en el Senado, lo cual por ahora está bastante verde. Por lo menos este es el pedido del fiscal, ¿no? La ratificación. Ahora, Exactamente. ¿esto beneficia o perjudica a Cambiemos? Estamos a las puertas de un año electoral, Alejandro. Digo, ¿le conviene al gobierno tener la Cristina del otro lado? ¿No? ¿Tenerla presa, Yo creo que tenerla libre? en general usan un poco esa polarización para llevar agua a su molino, eso es evidente. Incluso están divididos entre si les conviene seguir avanzando ¿O no? y meterla presa, o si el ida y vuelta permanente para que sea candidato le conviene más o menos. Yo de todos modos creo que lo que es grave para mí, Sí. y hablando de Moldes, el fiscal, es que acá la justicia se utilice al antojo de cada uno, ¿no es cierto? Y que haya una doble vara. Recién hace un ratito estábamos discutiendo sobre el tema de Calcaterra y ahora estamos discutiendo sobre esto y es como que la justicia tiene doble vara. Que tenga doble vara con los empresarios también, porque entiendo que Roca, que es uno de los empresarios que está en los cuadernos, negoció ya con el gobierno para quedar absolutamente al margen de todo esto. Entonces, nosotros del MST tenemos una posición tomada. Nosotros creemos que hay que hacer una especie de CONADEP contra la corrupción, donde personalidades de distintos tipos puedan investigar a fondo a toda la corrupción, porque esta justicia es una justicia oficialista siempre, ahora, mañana, anterior, porque tiene que ver con cómo se eligen los jueces. Ahora, por otro lado, yo creo que hubo corrupción. Y también creo que además de corrupción hay persecución. O sea,
tenemos un problema. Las dos cosas, persecución penal y política. Exactamente, porque hay utilización política de una causa judicial. Precisamente para evitar eso y para evitar que se utilice la justicia como un arma política de un sector contra otro y que nunca se sepa qué pasó realmente con la corrupción, porque ese es el gran problema, yo creo que hay que buscar una medida excepcional como se buscó cuando cayó la dictadura, que no había justicia, no había nada, porque todo venía de la dictadura, se hizo una comisión especial con personalidades y se puede avanzar. Creo que ese es el camino para ir contra toda la corrupción, contra los Calcaterra, contra los debidos, contra todo el mundo, y donde se sepa realmente qué es lo que pasó y no haya utilización de un lado para el otro, sino justicia Marcote, para después todos. de este pedido de detención, Alejandro, él hablaba de que la justicia tiene las manos libres, tiene las manos sueltas. ¿Te parece que es así? Yo no creo que esta justicia sea independiente del poder político de turno, y tiene que ver con una cosa concreta. A todos los jueces los pone el poder político y es el único que los puede sacar. Esa dependencia tremenda hace que siempre sean oficialistas, incluso más. Son oficialistas en este gobierno, pero los mismos jueces, como son vitalicios, van a ser oficialistas del próximo. Yo hasta que no avancemos a una serie de medidas para cambiar esta situación estamos mal. Una es elección de jueces por voto popular, jueces y fiscales, que se aplique realmente los juicios por jurado a todo nivel. Modificar la Constitución. Bueno, por eso yo creo que hay que hacer una constituyente para salir del lío en el que estamos y cambiar muchas cosas. Una es esta. Porque no podemos seguir con una justicia que, vuelvo a insistir, siempre es oficialista. Por eso, ¿qué va a pasar? Supongamos que la meten presa a Cristina. La mitad de la población va a opinar que es un operativo político de un sector contra otro, porque no hay ecuanimidad. Fíjense en qué lugar están los jueces, por ejemplo, en la valoración de la gente, porque las cárceles están llenas de ladrones de gallina. Ahora empieza a haber algunos, pero de un bando, pero no se avanza con el otro bando, que también robó. O sea, tenemos ese problema. Sigue el show de los arrepentidos, ahora la que se arrepiente es Carrió, en otro contexto, por supuesto. A ver, está diciendo en definitiva, yo no dije lo que dije. Claro. No, estaba haciendo un chiste, claro. La verdad que es muy... No, para mí el chiste es Carrió. Le aplicó el efecto deflacionario, diría. Sí, pero logran algo, claro. Logran que se discuta de todo esto y que no se discuta la situación real. Yo creo que acá tenemos un problema. Yo quería volver 2 segundos a lo anterior, por el tema el Estado no tiene plata. 77.000 millones de dólares este año se van de las arcas del Estado para ir a pagar una deuda que no por eso disminuye, porque el año que viene vamos a tener que pagar más y más, y los ajustes estos son para eso. O sea, hay un problema de decisión política. Está claro que acá el problema no es que falta la plata, el problema es que hay una decisión de dársela a las petroleras, de dársela a las grandes empresas, de llevarla y tirarla directamente a la basura dándosela a los bancos y no hay una decisión de la gente. A la gente es rebaja salarial, porque discutamos una cosa, cuando dicen 30%, lo que están diciendo es que le van a rebajar el 15% del salario a los docentes, a los estatales, y eso actúa también hacia los privados, porque obviamente como el Estado es el que marca la cancha, incluso no autoriza el Estado vía el Ministerio de Trabajo a que se convaliden los aumentos que se logran en paritarias con las empresas privadas. Por lo tanto, quieren que se baje el salario. Ese es el gobierno vino a eso. Incluso no ha podido todavía aplicar a fondo la reforma laboral que quieren, que es brutal, al estilo Brasil, al estilo de casi mano de obra esclava, por la resistencia que todavía están ejerciendo los trabajadores. Pero van hacia eso. Entonces, yo creo que Cristian, de eso hay que hablar. Plata hay. No nos comamos el verso de que no hay plata, de que hay que bajar el déficit. Acá lo que hay que discutir es a dónde va la plata y tiene que ir a los trabajadores y los sectores populares antes que a las empresas y a la deuda. Y como el gobierno no va a aceptar esto, hay que barajar y discutir con claridad hacia dónde vamos como país. Yo creo que nosotros hay que preparar una gran movilización para derrotar el presupuesto. Hay una infinidad de gremios y la izquierda que se ha reunido en el día de hoy. Estamos llamando, incluso está llamándose a un plenario el 18 abierto para poder discutir cómo vamos a enfrentar el 24 la sesión del presupuesto. De eso tenemos que discutir. Hay que exigirle a la CGT que deje de dormir la siesta, que deje de trabajar para el gobierno, que llame nuevamente un paro no en noviembre, ahora para el presupuesto. Hay que frenar este presupuesto que es hambre, miseria para todo el país, jubilados, chicos, escuela, salud, trabajadores. De eso tenemos que hablar.
Esta señora, que se la pasa en todos los programas de televisión, porque es evidente que tiene alguna forma de variar a todo para meter agenda, pero siempre la agenda que mete es la agenda chiquita y no la de las grandes mayorías, que es el salario, es el hambre, la miseria. Entonces no le tenemos que hacer el juego entrando en discutir las pavadas que discute un día una cosa, al otro día otra, siempre funcional al poder de turno, en este caso al gobierno. Yo creo que son insensibles completamente a todo lo público. Porque el problema central es que ven lo público como un gasto, no lo ven como un derecho de la gente y por eso son completamente insensibles. Por eso van a bajar el presupuesto, porque todo esto, el presupuesto que se va a votar, implica que va a haber menos plata para los municipios, menos plata para las provincias, todo para... Entonces, yo creo que esto que estamos viendo y la insensibilidad que existe se va a multiplicar, porque, vuelvo a insistir, estamos viendo esto, pero recorramos uno por uno los hospitales de la provincia de Buenos Aires, vamos a encontrar infinidad de problemas, muchos parecidos en infraestructura, ni que hablar del tema salarial, porque los profesionales... No puede los profesionales, decir eso. Los profesionales de la salud vienen reclamando desde hace meses y meses y meses, porque... No, pero estas son las actitudes adolescentes a las que me refiero. No se puede generalizar semejante cosa. Mira, estamos hablando de ser respetuoso, por lo menos. Se supone que sos del gobierno. Hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso. Ser respetuoso. Ustedes no respetan a la gente cuando hacen esta barbaridad y después venís acá a hablar de adolescentes. Vos sos un irrespetuoso. Hablar de cosas. Cuando hablas de que esto sucede, esto no sucede. Sí, sucede en todos los hospitales infinidad de problemas. Este sale acá, el Hospital San Martín, por ejemplo, el Hospital de San Martín, están los videos Están los videos, del desastre que hay con ratas, cucarachas. Esto es la responsabilidad y la adolescencia. A ustedes no les interesa lo público. Se puede hablar de este caso no concreto. Les interesa lo que no se puede generalizar. Ustedes vienen acá a liquidar lo público para beneficiar a los privados. ¿Sabés qué pasa? Que ustedes, la mayoría de ustedes, se atienden en clínicas privadas. Pero por favor, no saben lo que es ir a los hospitales públicos. No les interesa. Así como van todos ustedes a los colegios, a los mejores colegios pagos. No les interesa la escuela pública. Por eso están haciendo el desastre. Mira, yo te voy a decir claramente, yo creo que se tienen que ir ustedes. Yo trabajo para que se vayan, porque están destruyendo todo ustedes. Y me habla de representatividad, hagamos ya un plebiscito a ver qué dice la gente del desastre de pagar deuda y hundir a la población. Hagámoslo ya. ¿A dónde los votaron para llevarnos a esta situación ustedes? Ustedes son un gobierno de minorías ya. De minorías, y están aplicando medidas contra el pueblo, que si hubiera una posibilidad democrática, lo saca a patadas el pueblo. Por eso se tienen que ir. Sí, hay que reformar muchas cosas. Tenemos que sacar a patadas a esta gente. Hay que llamar a una asamblea constituyente y discutir todo. Cambiar de raíz justicia, cambiar de raíz la relación que tenemos con la deuda. Priorizar la salud, la educación, el hambre de la gente. ¿Saben qué? Hay que levantarse contra esta gente. No dejemos que nos destruyan más de lo que ya han hecho. Paremos este presupuesto de hambre y miseria. Terminemos con gente que miente permanentemente, que nos quiere hacer creer que aquel problema es el déficit. Cuando hablan del déficit están hablando de la salud, de la educación. Eso es lo que quieren reventar, porque cuando son empresas privadas hacen la brutalidad que ahora tuvieron que recular, de hasta querer darle una compensación por la suba del dólar. Acá lo que hay que compensar es el salario, hay que compensar los presupuestos de salud y educación, hay que discutir que 5.000 pesos son los que se le da en planes sociales a la gente. De eso hay que discutir en este país. Pero ustedes son el antipaís, ustedes son la empresa privada, los grandes grupos económicos, la banca, eso es lo que son ustedes, les interesa un pepino, la salud y la educación, son mentirosos, pero cada vez les creen menos, cada vez les creen menos, pero mira, son minoritarios, las ideas que se han defendido acá, de la salud, de la educación, contra el fondo, son mayoría en este país, han dejado de ser mayoría por aplicar un programa para pocos, ustedes gobiernan para el pequeño grupo de privilegiados de este país. Por eso se tienen que ir. Por eso se tienen que ir. Pero ¿qué me venís a hablar vos de Maduro que no sabés nada de lo que es vivir la vida real? Vos y tu grupo de gente que se la pasan en lugares de privilegio y de lujo. Por eso no tienen sensibilidad. Sos tan absurdo que vos, por ejemplo... Pero perdón, voy a hacer una aclaración puntual. Por favor, mira, yo te digo...
hace 90 días me operé en el Hospital Municipal Abete, como un vecino de Malvinas, como lo soy. Entonces, realmente, hablas de que yo tengo la medicina privada. Realmente la descalificación del autor cuando representamos realmente a Cambiemos... que Te voy a ganó... investigar a ver si no tenés medicina privada. Porque creo que sos un mentiroso, te lo digo. Perdóname. Todos ustedes tienen medicina privada. Chicos. Te voy a estudiar. Perdóname. Y voy a venir acá al próximo programa con los datos de si tenés o no. Porque venís a mentir seguramente. ¿Tenés medicina privada o no? Yo soy contador. ¿Tenés? ¿Me perdonás? Entonces no hables macana. Tenés medicina privada. Chanta, estabas a punto de decir que no la tenías. Son todos así ustedes. Yo soy contador. Chanta, y hace chanta. 90 días... Y seguro que si tenés hijos, los mandás a una escuela privada. Mirá, chantas son todos. Nos vamos, quédate en la pantalla de Crónica, ya llega la señora Rosario Lufrano. Por Hasta supuesto que mañana. sí, gracias por estar.